Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con una idea innovadora por parte de Metro que ahora adorna la entrada de la estación de Strathmore Grosvenor. Resulta que se sacaron de circulación varios vagones del tren que están demasiado antiguos. Bueno, han sido reciclados y utilizados como kioscos de ventas. Así es, algunos ya han sido ubicados en la estación de Grosvenor. El ejecutivo Ike Leggett y el gerente general de Metro, Paul Waterfeld, estuvieron presentes para la inauguración de los puestos de venta de comida, plantas y otros artículos afuera de la entrada del metro. Un total de una docena de vendedores en la calle que abrirán sus kioscos los miércoles, jueves y viernes. Esta idea fue fundamentada en afiliación con el Teatro Strathmore para atraer entretenimiento a las personas que utilizan el metro y a las que viven en los alrededores de Grosvenor. Según el gerente de Metro, buscan que este tipo de ideas para transformar los espacios en las entradas de las estaciones. Estos kioscos son parte de un programa piloto y no estarán permanentes por ahora, lo que quiere decir que estarán abiertos solamente hasta finales de este mes de junio. Y esta es la historia de un puente. Este puente de madera, localizado en la avenida Talbot en Laytonsville, cuenta la historia del pasado, la época de la segregación en esta zona. Durante décadas, este puente elevó la conexión comunitaria entre los vecindarios negros y los blancos de Laytonsville. Ahora, en decadencia, esta ruta simbólica ha fallado inspección estructural. No es segura para el tránsito de automóviles y será reemplazada por un puente de 2 vías. Residentes de la zona ya están abogando para que el puente antiguo sea trasladado a otra localización y sea preservado como una estructura histórica de dicha comunidad. El concejal Hans Rimmer ya se ha expresado a favor de mantener el puente antiguo como parte del valor comunitario. Ahora la interrogante es, ¿dónde se pondrá el puente histórico? Y queremos felicitar a un grupo de graduados muy especiales, la clase del 2017 de Senior Planet Montgomery, un programa dedicado a impartir clases de tecnología a la creciente población mayor de los 60 años en el condado. Este es un esfuerzo a través del programa Ultra Montgomery, donde se ofrecen los cursos de 10 semanas para que las personas mayores aprendan más sobre la tecnología y a utilizarla para ampliar sus posibilidades de comunicarse y hasta de mantenerse empleados. Este es el segundo grupo de graduados de este programa y ahí estuvo presente el ejecutivo Ike Leggett para entregarles diplomas y felicitarles. Si usted conoce a personas mayores de edad que estén interesadas en desarrollar sus habilidades tecnológicas, las bibliotecas del condado de Montgomery, conjuntamente con el Departamento de Servicios Tecnológicos, estarán ofreciendo clases de informática durante los meses del verano para adultos mayores de edad. Los cursos se ofrecerán en 3 bibliotecas e incluyen clases en el manejo de iPads, lecciones básicas de cómo socializar en las redes sociales y también enseñanza sobre el uso básico de las computadoras. Las clases comienzan el 5 de junio y serán ofrecidas en la biblioteca Marilyn Preisner en Burtonsville, en la de Long Branch y en la de Germantown. Para más información sobre este programa, puede llamar al 240-777-0006. La cantidad de consumidores que compran productos en el web sigue incrementando más que los consumidores que compran en tiendas.
La Oficina de Protección al Consumidor está alertando a los consumidores de la web que se aseguren que el sitio de compras sea seguro. Una de las medidas son investigar las reglas de reembolso, que pueden ser muy distintas que al comprar en tiendas. También en la barra de la dirección en el Internet, asegúrese que el sitio es auténtico. Esto asegura que la información que usted otorga para pagos al sitio esté confidencial, al igual que guardar los recibos de los productos adquiridos por Internet. Para más información, contacte a la Oficina de Protección al Consumidor. Les puede visitar también en las oficinas localizadas en Rockville o visitar montgomerykountymd.gov/consumer. El teléfono es el 240-777-3636. La segunda semana del mes de junio se celebra la Bahía de Chesapeake en el condado de Montgomery. La Bahía de Chesapeake es uno de los santuarios naturistas más grandes de Norteamérica. Esta semana es celebrada con fin de incrementar conciencia de que todos los desechos que son depositados en los riachuelos o corrientes de aguas terminan en el río Potomac o en el Anacostia y eventualmente van a parar en la bahía de Chesapeake. Una de las formas más convenientes de ayudar a mantener nuestras corrientes de agua limpias es uniéndose a alguna organización de limpieza de riachuelos. En el hogar, usted puede ayudar instalando un escape de lluvia en el patio de su casa que ayude a recolectar el agua de la lluvia para que no ruede y arrastre desechos. Así que recuerde, cuando esté en los parques del condado, no deje caer basura en las corrientes de agua. Estamos en la temporada de graduaciones y ya casi 3,000 estudiantes del Montgomery College se han recibido. Pero en otra celebración, 400 alumnos fueron honrados con el galardón académico Dr. Harry Hardin. Estos estudiantes aún no se han graduado del college, pero han sostenido un promedio académico por encima del 3.5 durante los últimos 2 semestres. Este reconocimiento fue instituido por el Dr. Hardin, quien fue un dean del college y también mentor para muchos estudiantes. La institución presenta este premio para resaltar el logro académico de los estudiantes destacados y a la vez motivarlos a continuar en este paso del logro estudiantil. Y continúa abierto el plazo para solicitar la beca de estudios superiores que otorga la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. La solicitud estará disponible hasta el 30 de junio y los alumnos interesados deben visitar montgomeryhispanicgala.org para ver si califican. Cada año, la Gala Hispana de Montgomery otorga más de 70 becas a estudiantes seleccionados y realiza una gran celebración en el Teatro Fillmore de Silver Spring. La beca es de $2,000 por estudiante. Para solicitarla, una vez más, visite montgomeryhispanicgala.org. El Tribunal para Adolescentes de Montgomery celebra 20 años de escuchar casos donde los acusados son jóvenes que han cometido crímenes de menor cuantía. En este tribunal se les da una segunda oportunidad. O sea, en esta corte juvenil llegan aquellos que no han cometido ofensas muy serias y son juzgados por otros jovencitos. Así es, hay adolescentes que son voluntarios quienes escuchan el caso frente al juez y luego emiten una sentencia. Lo que quiere decir que los adolescentes son juzgados por otros adolescentes. Desde el 1996 que esta corte fue establecida, se han escuchado 5,000 casos. Parte de las sentencias dictadas han sido hacer trabajo comunitario. En otros casos, se remiten a los acusados a programas del Departamento de Salud del condado para ayudarles con dependencia de drogas o alcohol o con asuntos de salud mental.
Jóvenes de escuela secundaria y universitarios mostraron sus talentos en el Teatro Fillmore de Silver Spring durante el concurso Moco's Got Talent. Este concurso fue organizado por el Departamento de Recreación para precisamente desplegar el talento de nuestra juventud y también como manera de animar a los jóvenes que mantengan las artes y la música vivas en el condado de Montgomery. Diferentes premios fueron dados en varias categorías de baile y canto. El premio principal fue otorgado a un grupo de jóvenes que bailaron danza tribal y el segundo fue para una joven de la escuela secundaria quien sueña con algún día debutar en Broadway. El Club de Jazz y Blues de Bethesda ha comenzado un programa de orquesta para jóvenes y se les ha sumado un prodigio local. Los músicos, el saxofonista Fred Fox y el pianista Bob Murat, dedican 3 horas cada lunes para enseñarles a estos pequeños a tocar jazz. En este grupo se encuentra el pianista prodigio José Andrés Montano. Con tan solo 12 años de edad, ya ha tocado en lugares como Italia, Malasia, Chile e incluso en el Centro John F. Kennedy en Washington, D.C. Pese a ser ciego, este prodigio dice tener una conexión muy grande con la música y dice que practica solamente una vez a la semana, ya que él hace tiempo para ser niño. Y le presentamos a otro talento local, Harmony Cunningham, una niña de 9 años que ha tomado la iniciativa de escribir un libro dedicado a niños que están viviendo cualquier problema, ya sea familiar o económico. El libro titulado Just Be a Kid o Vive tu niñez, dice su autora, lo escribió con fin de recordarle a los chicos de su edad que vivan su niñez sin preocupaciones sobre las situaciones actuales. El libro está inspirado por su madre, quien también es autora de Who Said I Wouldn't Make It, o quien dijo que yo no lo lograría, al igual que sobre el pasado del divorcio de sus padres. El libro está escrito desde el punto de vista de un niño y usted lo puede comprar visitando Amazon con el título Just Be a Kid. Esta semana en nuestro segmento Adopte una mascota le presentamos a Lucy, una conejita de 3 años que parece ser de terciopelo blanco y negro. Si usted está interesado en adoptar un conejo, llame y pregunte por Lucy. También le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Durwood. Para más información, también les puede llamar al 240-773-5900. Cada año, el fin de semana en memoria al Día de los Caídos se celebra en grande en la ciudad de Rockville. Y este año fue verdaderamente todo un despliegue de música, comida, diversión y conmemoración. Este evento sirve anualmente como inicio oficial de la temporada de verano. Aquí algunos sonidos de lo que fue la gran fiesta. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.